Ya entramos de lleno en los capítulos finales del libro de Marcos, y en esta ocasión estudiaremos Marcos capítulo 13 y capítulo 14. Hablaremos de las señales del fin y también hablaremos de las últimas horas que Cristo recorrió en este mundo durante su ministerio. Los primeros versículos del capítulo 13 de Marcos apuntan hacia las señales que ocurrirían antes del regreso de Jesús. Cuando los discípulos le muestran a Cristo el templo, esa magnífica estructura de aquel tiempo, adornada de precioso mármol blanco, que a la puesta del sol hacía que ese mármol brillara y que el templo pareciera luminoso, realmente un espectáculo a la vista. Cuando los discípulos le muestran esto a Cristo, Cristo dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto llama mucho la atención de los discípulos. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabían los discípulos que habrían señales. Sabrían los discípulos que venía el fin. Entonces Jesús le contesta estas preguntas a los discípulos fusionando los eventos de la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, ya que la pregunta de los discípulos es: ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo, y cuándo sucederían esas cosas sobre la destrucción del templo de Jerusalén? Profecía que luego se cumple en el año 70, cuando Tito invade las tierras, destruye el templo, toma Jerusalén y Roma se apropia, como bien lo venía haciendo con otras ciudades. Pero antes de que Jerusalén sea destruida y de que Dios retire su presencia de aquel lugar, Jesús dijo que habrían señales para que ellos pudieran identificar cuándo se acercaba el momento de la destrucción y así huir de la ciudad. En Marcos 13, 14 al 23 hay una señal específica para huir de la ciudad. Y allí se menciona la abominación asoladora. ¿Y qué significa esto de abominación asoladora? Bueno, es interesante porque lo que no dice la palabra de Dios en una parte, te lo explica en otra parte. Y allí en Mateo 24:15 y en Lucas 21:20 nos aclara mejor cuál era la señal de la abominación asoladora para saber que era el momento de huir de Jerusalén. Allí en Mateo se nos dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, entonces huid. Ahora, ¿qué es el lugar santo? Lo explica Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén, y ahora, ¿qué es abominación asoladora? Lucas menciona: cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, cuando el lugar santo, Jerusalén, estuviera rodeada de los ejércitos romanos que venían a tomar la ciudad y a destruir a los judíos, ese era el momento de huir. Entonces, cuando los estandartes romanos se clavaron en la tierra santa y los cristianos supieron que se acercaba el momento de la destrucción, huyeron. Pero los judíos todavía creían ser el pueblo escogido de Dios y pensaban que Dios seguiría protegiendo el lugar. Sin embargo, no fue así. Por eso Jesús les dijo: cuando vean esta señal, huyan. Los que estén en Judea, huyan. Los que estén en la azotea, no desciendan, huyan. Tenían que salir de la ciudad. Todos los cristianos salieron de la ciudad. Ningún cristiano pereció en la batalla del año 70, cuando Tito y su ejército invadió Jerusalén y destruyeron el templo. ¿Saben que lo interesante es que Tito, el general, no quería destruir el templo porque era algo muy hermoso, quería conservarlo? Pero uno mayor que Tito había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Entonces los romanos, en esa matanza donde murieron más de 1 millón de judíos, destruyeron el templo. Cristo sigue describiendo a partir del versículo 24 al 37 más señales que ocurrirían antes de su regreso. Pero es interesante que cuando menciona las señales del sol, la luna y las estrellas, luego dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder. Ese es el regreso de Cristo, así como Él lo prometió. Pero Él hará algo interesante. Él dice que juntará a sus escogidos.
de todas partes de la tierra porque están los escogidos desparramados ahora. Desde un extremo de la tierra, dice, hasta el extremo del cielo. Y aquí es donde muchos no se detienen a meditar cómo será ese evento. Pero imaginemos al pueblo de Dios esparcido en los cuatro vientos, en los cuatro puntos cardinales de este mundo, o sea, en toda la tierra. Cristo viniendo con poder y Cristo enviando a los ángeles a juntar a los escogidos. ¿De dónde los junta? Desde el extremo de la tierra. Los ángeles irán hasta el rincón más lejos del planeta para buscar a los escogidos. ¿Y a dónde los llevará? Hasta el extremo del cielo. Entonces de una punta a la otra, de la tierra hasta el cielo, el Señor llevará a los que creyeron en Él. El Señor los juntará. Eso es lo que conocemos como arrebatamiento. ¿Cuándo sucede? Cristo tiene que venir a buscarnos y llevarnos con Él. No sabemos cuándo será ese momento, porque bien dice la profecía que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre. Para que no vivamos rondando una fecha. Creo que si conociéramos la fecha nos prepararíamos llegando a la fecha, pero tenemos que estar preparados hoy, porque tampoco sabemos la fecha cuando partiremos de este mundo. En Marcos capítulo 14 la escena va cambiando. Se acerca el momento donde Cristo sería ridiculizado, cuando sería traicionado, cuando sería entregado y finalmente cuando moriría por los pecados del mundo. Allí en Marcos 14:32 al 42, Jesús estaba pasando momentos de agonía donde iba a sudar gotas de sangre. Y en esos momentos, antes que venga Judas con la turba, Jesús le pide a los discípulos que se queden con él a orar y a velar. Pero los discípulos no podían orar ni siquiera una hora. Estaban cansados, tenían sueño, no sabían lo que se aproximaba. Por eso no se estaban preparando espiritualmente. Jesús le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús estaba triste. En ese momento necesitaba la compañía de sus discípulos. Él le dice a Dios, Señor, esta copa, este momento, si es posible, pase de mí, pero no sea como yo quiera. Ahí vemos que Jesús es un ser humano, que es 100% ser humano como también es 100% divino. Pero que Él estaba padeciendo como un ser humano, sabía que se acercaba la hora y sufría en su corazón. Era muy pesado el hecho de la misión que Cristo tenía de llevar los pecados del mundo, porque lo que más le dolió a Jesús no eran las burlas, que lo escupan, que lo golpeen, sino cargar con el peso de los pecados del mundo. Eso le quita la vida en el Calvario. No fueron los soldados, no fue la lanza, sino cargar con los pecados del mundo. Dice Isaías 53 que Jesús fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Nuestros pecados, crucifican a Jesús en la cruz. Y Jesús en el Getsemaní comienza a beber de esa copa. Y le dice, Padre, si es posible, pase de mí, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres, Señor. En Marcos 14, versículo 30, Jesús anuncia a Pedro que lo negaría 3 veces. Que en cierto momento Pedro negaría conocer a Jesús. Y la señal de eso sería que el gallo iba a cantar. Ahora Pedro, habiendo escuchado esto, dice, Señor, yo no te negaré, y todos los discípulos concuerdan con que no van a negar a Cristo. Pero llegado el momento fue muy diferente, porque del dicho al hecho hay un largo trecho, dice la frase. Decir es una cosa, Señor, no te voy a negar, pero cuando estoy en el momento de dificultad, reacciona diferente. Entonces cuando llegó el momento y tomaron a Cristo, y le preguntan a Pedro si lo conocía, si estaba con él, Pedro, del miedo a que le suceda lo mismo, niega a Jesús. Es gracioso porque antes Pedro dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y luego cuando llegaba la muerte, la hora de la muerte, Pedro retrocedió y Pedro lo negó. Y así somos muchas veces nosotros. Prometemos y no cumplimos. Y llegado el momento cuando Pedro niega a Jesús y el gallo canta, recordó las palabras de Cristo. Se entristeció y fue a llorar amargamente, dicen los demás evangelios. Un momento triste para Pedro, pero sabemos que Pedro se iba a levantar.
ya que Cristo le había dicho en otras ocasiones, y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabía Cristo que le iba a fallar, pero que luego, cuando se levantaría nuevamente, tenía la obra de confirmar a sus hermanos, de pastorear a las ovejas, o sea, de ser un pastor de la grey de Dios. En nuestra vida podemos llegar a fallar a Jesús en algún momento. Delante de la familia, delante de los amigos, podemos llegar a negar a Jesús. Pero no por eso Dios va a dejar de cumplir sus propósitos. Quizás Dios nos dice, como dijo a Pedro, cuando te levantes Misael, cuando te levantes María, cuando te levantes Felipe, David, Marcela, confirma a tus hermanos. Dios te está esperando. Dios te está esperando que te levantes, que puedas obrar, que puedas redimirte, que todo aquello que has hecho mal en tu vida, que todos los descuidos espirituales queden bien atrás y que ahora comience una nueva etapa, una etapa espiritual fuerte, una etapa de victorias espirituales, una etapa donde podamos velar y orar, que podamos estar despiertos, porque las señales del fin del mundo se están cumpliendo ante nosotros. Y no sabemos cuándo, pero muy pronto Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Será una gran sorpresa, pero no tenemos que estar en tinieblas. Ese día no nos tiene que sorprender a nosotros. Nos tiene que encontrar preparados, listos para irnos con Él. Un evento que nunca hemos visto, un momento que nadie se puede perder. Por eso nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, vivamos conforme a ese conocimiento. Seamos fiel a todo lo que estamos estudiando, de lo cual tendremos que rendir cuentas. Dios te bendiga y te espero en el último estudio del libro de Marcos, donde terminaremos de estudiar este precioso libro y ojalá pueda ayudarnos a mejorar nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.